Auspicia Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino, ¿eh? Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera edición de hoy, jueves 2 de agosto de 2018. Una masiva movilización en Plaza de Mayo reclamó justicia a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Su hermano Sergio dijo en rueda de prensa que la causa todavía no empezó y valoró el apoyo que recibió la familia. Es un respaldo y es un abrazo a nosotros, es un fortalecimiento y demostrar de que el pueblo sigue rechazando todo este tipo de cosas y no va a permitir de que algo quede impune. Hace 3 semanas presentamos ante la Corte Suprema todo lo que fue rechazado desde el 1 de noviembre hasta la fecha. O sea, seguimos igual que el día 1. Hasta ahora no avanzó nada, la investigación todavía no empezó y pasó un año. Va a pasar otro año más y vamos a seguir igual. Con la diferencia de que cada vez que nos alejamos en el tiempo, nos alejamos de saber la verdad, porque se van borrando pruebas y ya son irreconciliables esas pruebas. Y tras la marcha en la capital, la policía volvió a detener personas sin motivo y en medio de la desconcentración. Ayer también hubo un ataque contra el Teatro ND Ateneo, en el que se estrenaba el documental sobre Santiago Maldonado, dirigido por Tristán Bauer. Fueron rotos los blindex del ingreso ante la ausencia de personal policial. También el canal C5N sufrió una amenaza de bomba, pero no se encontró ningún explosivo. Además de Buenos Aires, hubo actos en el resto del país a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar lo que ocurría, por ejemplo, en Rosario y en Esquel, en ambos casos frente a los tribunales federales de esas ciudades. Allí estuvieron nuestros compañeros y compañeras de Aire Libre, Radio Comunitaria en Rosario y de Radio Caleuche en Esquel. Estamos frente a estos tribunales para acompañar a la familia Maldonado en su reclamo a la justicia federal, para que nos digan quiénes, por qué, cómo, dónde y cuándo mataron a Santiago. Señalamos que las recientes pericias dadas a conocer desmienten la versión oficial y fortalecen la denuncia de la familia de que el cuerpo de Santiago fue plantado. Apelamos a la resolución política y pacífica del conflicto territorial y la disputa por sus bienes comunes naturales, y en ella a la libertad y no extradición del lonco Facundo Jones Wala. Bregamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables materiales, intelectuales y políticos de la muerte de Santiago Maldonado y de todos los asesinados por las fuerzas del Estado. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel. La violencia, la desaparición, la mentira, el ocultamiento, la hipocresía, el cinismo, la justicia, la injusticia, la desinformación, la no información, el relato. Santiago Maldonado, un año. El Estado es responsable.
En Río Negro fueron condenados a prisión perpetua los 7 policías acusados de matar y hacer desaparecer al joven salteño Daniel Solano. La condena se produjo a pesar de que el cuerpo nunca apareció y fue en base al aporte de testigos que se animaron a contar lo que vieron. Fue clave la lucha de la familia y de sus abogados, a pesar de que el papá del muchacho, Gualberto Solano, falleció este año durante el juicio. A pesar de la condena, los policías van a poder seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma estuvieron acompañando en estos casi 7 años a la familia Solano y ayer también estuvieron en General Roca para la lectura del veredicto. Vamos a escuchar parte de la condena y la palabra de los abogados de la familia Solano. En base a la escala penal contemplada para el delito reprochado, conforme el tipo penal en los cuales fuera subsumidos los hechos, la pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con más. Todos condenados a prisión perpetua, pero están en libertad, de hecho siguen estando en libertad hasta que se agoten las instancias recursivas que entiendo que van a demorar 1 o 2 años. Durante todo ese tiempo van a seguir en libertad. Sí, satisfecho porque bueno, fue una larga tarea que hemos emprendido y que bueno, hasta el momento ha dado frutos. Todavía no está todo definido porque le quedan a los policías 2 instancias recursivas. Quedó probado todo lo que dijimos. Hoy si hay sentencia es gracias a nosotros, no gracias a la fiscal, no gracias a nadie, ¿eh? Es gracias a nuestro trabajo. Pero bueno, vos tenés como responden insultando y a nosotros hicimos nuestro trabajo. Pero bueno, estamos contentos. Bueno, el camino es largo porque todavía queda, pero hay un poquito de justicia por lo menos. Por lo menos un poquito, bueno, quedaron libres. Son homicidas pero libres, espero que lo echen de la policía, por lo menos. Mínimo, pero en esta provincia yo no creo nada. La palabra de Sergio Heredia, uno de los abogados, antes de Leandro Aparicio, el trabajo de Radio Encuentro de Viedma. Daniel Solano, recordemos, era de Tartagal, Salta, trabajaba en la cosecha de la fruta en la zona de Choel, Río Negro, y antes de ser secuestrado y asesinado, preparaba junto a sus compañeros un reclamo por la estafa laboral que sufrían de parte de la empresa Agrocosecha, que los empleaba, una contratista de la poderosa compañía Expofruit. Los abogados lamentaron que los jueces no hayan vinculado esa situación con el asesinato de este trabajador. El gobernador Alberto Hueretilnec no dijo todavía si con esta condena perpetua apartará de la fuerza a estos 7 policías. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. El proyecto de legalización del aborto no consiguió dictamen en las comisiones del Senado, pero se votará el miércoles que viene en el recinto. El texto con cambios obtuvo 26 firmas en las 3 comisiones. No alcanza para hacer dictamen y tratarse en primer lugar en la sesión de la semana que viene, pero fue el único proyecto firmado porque los que se oponen a la legalización del aborto no presentaron ninguno alternativo. El problema que dificulta la posible aprobación es que al no llegar como dictamen tendría que votarse primero el proyecto original que viene de diputados sin modificaciones y que tiene menos votos posibles en el Senado. Los cambios, que permitirían sumar algunos votos, solo podrían incorporarse en la discusión en particular una vez aprobado el proyecto en general. Vamos a escuchar parte de lo que pasaba ayer en el plenario de comisiones, el cruce, por ejemplo, entre el senador Miguel Pichetto, de Argentina Federal, que votará a favor, y el macrista Federico Pinedo, que lo hará en contra. Me parece que es claro el Código Civil que se redactó para cumplir con esa Constitución y con esos tratados en los artículos que mencioné, 19 y 51 especialmente. Y me parece que todo esto hace que no se pueda legislar cualquier cosa, en cualquier sentido, aún en contra de todo eso, en contra de todo el sistema de derecho argentino, o universal en muchos casos, simplemente porque se quiere imponer una posición personal.
o grupal. Acá hay un solo dictamen puesto en el escenario. El otro sector no tiene dictamen. Díganlo, y lo que quieren es mantener únicamente el debate sobre la media sanción. Nosotros hemos expresado un número importante de senadores, vamos a ver después en la sumatoria si tenemos o no la mayoría absoluta que fija la ley y el reglamento, pero hay un dictamen, ha habido una voluntad política, hay una manifestación expresada ante la sociedad. Del otro lado no hay nada, solamente la negativa, el rechazo. Y a pesar de los cambios al proyecto y de la discusión reglamentaria que volverá a aparecer el miércoles en el recinto del Senado, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, son optimistas y esperan que la ley salga este mes, el miércoles que viene en el Senado o el 23, en caso de que por los cambios deba volver a diputados. Así lo expresó Informativo Farco la integrante de la campaña, Estela Díaz. Bueno, seamos optimistas. Vamos a tener una sanción este 8 y creo que el 23 de agosto, no mucho más allá del mes de agosto, debería ser la sesión en la Cámara de Diputados, a donde por supuesto como campaña vamos a insistir en que diputadas y diputados insistan con el proyecto original, que ya fue un consenso amplio y que además muchos de los aspectos que en tal caso se están incluyendo en estos cambios van a poder ser contemplados en la reglamentación de la ley. Ese es el compromiso del Ministro de Salud. Así que bueno, en agosto el aborto legal va a ser ley en la Argentina. Doce exfuncionarios y empresarios fueron detenidos acusados de corrupción en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadío. Entre ellos está Roberto Barata, exfuncionario y colaborador directo del detenido exministro de Planificación Julio De Vido. La causa surge de la presentación ante un periodista del diario La Nación de cuadernos en los que supuestamente un chofer de los funcionarios anotaba todos los pasos de su recorrido con lujo de detalles y también incluía los montos de dinero que supuestamente se repartían entre esos funcionarios en concepto de coimas que pagaban empresarios contratistas del Estado. Desde el kirchnerismo aseguran que se trata de una causa armada, lo dijo ayer en la interpelación al jefe de gabinete, el diputado Rodolfo Tailade. Recuerdan también que, al igual que en este caso, por una denuncia de la mujer del chofer, se derrumbó por completo la casa de los padres de Barata para buscar una supuesta bóveda con dinero que nunca apareció. El propio fiscal, Carlos Stornelli, reconoció que la causa se inició por el material que presentó el periodista de La Nación, Diego Cabot. Este periodista contó que recibió una caja con los cuadernos y los llevó a la justicia. Hoy los detenidos eran trasladados a los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires. Vamos a Formosa porque allí se reanudaron las clases, pero los docentes siguen intentando lograr que se reabran las paritarias. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros y oyentes del Informativo Farco. En la provincia de Formosa, luego del receso invernal, las clases arrancaron normalmente. Retomaron a las aulas alrededor de 200.000 escolares, entre niños, adolescentes y jóvenes de los niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio provincial. Pese al conflicto que se vive a nivel nacional con gremios docentes, el secretario de ADF, Rubén Chávez, de la agremiación del docente formoseño, se expresó al respecto de la situación que se vive en el país. Se continúa normalmente con las clases. Tenemos conflictos en varias provincias con paritarias que no se han podido cerrar. Bueno, lo más notorio es provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco. Es decir, no hay acuerdo paritario. Es decir, esta es la situación conflictiva que se vive a nivel nacional. CETERA está convocando a medidas de protesta y paros en esas provincias que aún no pueden cerrar paritarias. Formosa continúa normalmente. Si nosotros hemos hecho en el mes de marzo un acuerdo de incremento salarial del 20%
que bueno, se está llevando a cabo en los plazos que se había acordado oportunamente. Un dato importante es que el gremio que más dialoga con el gobierno provincial de Gildo Infran está teniendo reuniones con la cartera económica para pedir la reapertura de paritarias, ya que la inflación ganó a los aumentos anunciados a principio de año, que fue del 20% escalonado. Ya estamos hablando con el Ministerio de Economía, ver esa posibilidad, pero sin ninguna duda también viendo cómo evoluciona la situación económica y los ingresos provinciales. Lamentablemente estamos en una situación bastante crítica y todo el ajuste que empieza a aplicar Nación con las remisiones de fondos a las provincias por el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, sin ninguna duda que va a impactar en todas las provincias. En el caso particular de Formosa, según lo que se está viendo desde Nación, el recorte para Formosa va a ser de 1.500 millones de pesos. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 2 de agosto de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.